Trolls, grandes, tontos y feos. Criaturas que se han convertido en otro elemento básico de la fantasía moderna. Pero, ¿qué pasaría si los trolls que hoy conocemos fueran diferentes en el pasado? ¿Qué pasaría si hubiera algo más en ellos? Hoy nos adentramos en la mitología nórdica y en el folclore escandinavo para conocer la historia de los trolls y su aspecto actual. Al hablar de los trolls, los elfos o cualquier criatura sobrenatural que aparezca o se mencione en la mitología nórdica, es importante tener en cuenta que pueden diferir de las expectativas actuales. En la fantasía moderna, todos estos términos se refieren a una raza específica, y es bastante fácil identificar dicha raza con una simple descripción de su aspecto o comportamiento. Autores de principios del siglo XX, como Robert T. Howard Tolkien y muchos otros, contribuyeron sin duda a esta categorización. En las sagas nórdicas es más bien lo contrario. En islandés antiguo, el término troll o trollslir se refiere a numerosos seres sobrenaturales como fantasmas y brujas. No es un término que se pueda definir fácilmente, ni se pretendía que lo fuera. Sabemos que tiene connotaciones negativas, y si se pretendía que se refiriera a algo terrorífico, contaba con cierto nivel de ambigüedad. Deja ciertamente espacio a la imaginación. La comparación más fácil que puedo hacer sería con el hombre del saco. No tiene una apariencia fija, pero sabemos que significa algo aterrador. Sabemos que las connotaciones negativas de los trolls se extienden a algo más que ser algo aterrador. Despertar a un troll de un sueño estaba prohibido, al igual que sentarse a comer con uno. Esto nos lleva a pensar que los trolls podían ser brujas o personas consideradas herejes que habían sido excomulgadas. Por lo tanto, podemos ver a un troll como alguien que vive aislado, alguien que la sociedad ha considerado como una molestia sin valor real. Esto es importante porque los primeros intentos de definir a los trolls aparecen más tarde en el mito nórdico y en el folclore escandinavo. En el mito nórdico, el troll se utiliza para describir un sinnúmero de cosas, desde Jotun y las brujas hasta alguien que puede ser simplemente anormalmente grande o feo. La mayoría de las veces se les podía encontrar habitando en el interior de rocas, montañas y cuevas en solitario. Las interacciones con ellos son casi siempre negativas y, como acabamos de mencionar, se les consideraba alguien a quien probablemente debías evitar. Cientos de años después, los trolls en el folclore escandinavo se definieron mucho mejor. Eran criaturas muy antiguas y extremadamente grandes, y su fuerza era su mayor ventaja, por lo que no era aconsejable pelear con un troll de frente, ya que una de sus comidas favoritas era la carne humana. Como se ha visto en muchas de las primeras historias, la mejor manera de vencer a un troll era ser más astuto que ellos, ya que eran bastante lentos y poco inteligentes. Un cuento que recuerdo que me contaban de niño es el cuento noruego Los tres cabritos. Este cuento se publicó por primera vez en 1841, pero se sigue contando hasta hoy. La historia trata de tres cabras. En el cuento me contaron que estas cabras son hermanos, pero su relación puede variar. El prado en el que viven ya no tiene hierba para comer, así que deben cruzar el río para ir a un nuevo prado donde la hierba es más verde. Para ello, tienen que cruzar un puente. Debajo de este puente vive un malvado troll. Cuando el más joven cruza, es detenido por el troll que amenaza con comérselo. Serías un bocado encantador. La cabra más joven no se asusta, sino que se burla del troll. «Cómeme, ¿por qué quieres hacer eso? Solo soy una pequeña cabra. Mi hermano mayor está cruzando detrás de mí. Deberías comértelo, es mucho más grande». Y así el troll accede a dejar pasar a la cabra más joven sin peligro. Cuando el siguiente hermano cruza, el troll lo detiene y le lanza la misma amenaza. El mediano hace exactamente lo mismo que el pequeño. «Podrías comerme a mí, pero seguirías teniendo hambre. ¿Por qué no esperas a nuestro hermano mayor, que te alimentará durante días?» El troll acepta y deja pasar a la cabra con seguridad. Cuando el hermano mayor cruza, recibe la misma amenaza. «Sí, me alimentarás durante mucho tiempo». La cabra intenta ser más astuta que el troll. Es mucho más grande que sus dos hermanos y carga contra el troll derribándolo del puente con sus cuernos. El troll es arrastrado por la corriente y nunca se le vuelve a ver. Los tres machos cabríos y todos los que utilizan el puente viven felices para siempre. Estoy seguro de que esta versión difiere de la versión tradicional noruega, pero siempre me ha gustado este cuento. Tiene algunas lecciones valiosas, como cuándo no debes elegir una pelea y cuándo debes mantenerte firme. Sé que cuando hablamos de los duendes también había cuentos europeos en los que se robaban niños, y esto también se aplica a los trolls. La autora sueca, Helena Niblon, escribió un cuento de hadas titulado El cambiante. En esta historia, una princesa es arrebatada de su cuna por un troll que deja a su propia hija en su lugar.
Ambas niñas crecen sin ser realmente aceptadas por lo diferentes que son un humano criado por trolls y un troll criado por humanos, lo que puede generar algunos problemas. A la princesa humana le repugna el modo de vida de los trolls, y a la princesa troll le aburre el modo de vida de los humanos. Cuando alcanzan la mayoría de edad y deben encontrar un marido, deciden que es hora de volver a casa. Ambas se cruzan en el bosque sin saber quién es la otra. Al reencontrarse con sus legítimas familias, ambas viven felices, encontrando por fin la aceptación que deseaban. La ilustración de esta historia, realizada por John Bauer, nos muestra que los trolls no siempre son criaturas grandes. Aparte de la historia de Niblom, los trolls suecos tienden a ser más grandes, lo suficientemente grandes como para que a menudo se les represente con la forma de una montaña o de un bosque entero. En el folclore sueco, los trolls mantienen una conexión con la naturaleza. También existe la creencia de que los relámpagos y los truenos ahuyentan a los trolls. Esto se remonta al hecho de que el troll se utilizaba para describir a un Jotun, ya que Thor es el dios del rayo y de las tormentas eléctricas, y su desprecio por los Jotun significa que para un troll los truenos podrían significar que Thor está cerca, y que podrían estar a punto de romperles la cabeza. Otra cosa que no les gusta a los trolls son las campanas de las iglesias. En algunas historias, cuando los pueblos están plagados de trolls, hacen sonar las campanas de forma rutinaria para obligar a los trolls a marcharse. Una respuesta común a esto era que los trolls atacaran y destruyeran las iglesias, normalmente lanzando grandes piedras y rocas desde la distancia para no acercarse demasiado a las campanas. Cuando se encuentran monumentos escandinavos con grandes formaciones rocosas, a veces se describen como restos de rocas lanzadas por los trolls o quizás como trolls convertidos en piedra por mirar al sol. En Noruega y Dinamarca hay lo que se conoce como troll folk y mountain folk. Estos trolls son mucho más pequeños, pero alcanzan el tamaño de un hombre. Se dice que viven en cementerios, cuevas y otros lugares oscuros, lo que implica que también les desagrada la luz del sol. Así que supongo que con toda esta información podemos intentar comprender cómo han cambiado los trolls a lo largo de los años. Sabemos que hay diferentes tipos de trolls. Los de la montaña se podría decir que son los más grandes. Los del bosque se mezclan bien con su entorno. Los del río viven bajo los puentes. Y los de internet son los menos peligrosos, pero sin duda los más grotescos y poco queridos. De ahí su constante necesidad de atención. Hay otras características compartidas, como la falta de ingenio, la incapacidad de permanecer bajo la luz directa del sol y el gusto por la carne humana. Lo que me parece interesante es el cambio de actitudes. Los primeros trolls eran figuras ambiguas que pretendían asustar para mantenernos alejados, pero con el paso del tiempo se volvieron más cómicos. Esto lo vemos más temprano en los cuentos de hadas escandinavos. Los trolls aparecen muy a menudo y actúan como el blanco de las bromas o como un personaje que existe para mejorar al protagonista. En la ficción moderna, en las películas, hay una división bastante equilibrada entre trolls terroríficos y trolls cómicos. En mi caso, cuando crecí, puedo recordar dos experiencias cinematográficas muy diferentes. Por ejemplo, el troll en el baño de las chicas en la primera película de Harry Potter, que incluso cuando era niño era obvio que se trataba de una escena cómica. Y el troll de la cueva en las minas de Moria en la Comunidad del Anillo, que no tenía nada de cómico. Independientemente de cómo veamos a los trolls ahora, tienen una historia rica e interesante.